Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Trampas de la Vida, el podcast en donde hablamos acerca de salud mental, crisis de identidad, autoestima, cómo ser la mejor versión de ti mismo, pero más que nada, cómo evitar caer en estas trampas que nos pone la vida. Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de violencia verbal, palabras que cortan más profundo que un cuchillo. Nunca pasa a lo físico, pero las palabras te cortan más profundo que un cuchillo. Te sientes golpeado y amoratado por los insultos. Todo es verbal, pero sigue siendo violencia. El maltrato verbal puede disfrazarse de diversas maneras, comentarios sarcásticos e insidiosos, insultos, gritos, pero si no pasa a mayores suele pasar desapercibido. Esta clase de maltrato va haciendo una herida en la persona maltratada a nivel psicológico. La persona que ejerce violencia verbal pretende menospreciar y criticar al otro. Cuando la violencia verbal se vuelve algo común en una relación, la persona maltratada ve dañada su autoestima cada vez más. Pierde el valor que tenía en sí mismo. Por lo general, este maltrato se da en intimidad, o sea, cuando las dos personas están solas, porque el agresor sabe que si lo hace en público, el que va a quedar mal va a ser el agresor y no la víctima. Y el punto aquí es hacer sentir mal a la víctima, en forma de quejas, insultos, ofensas que buscan molestar, humillar y menospreciar a la víctima. Las víctimas se acostumbran a ser tratadas de esta manera, lo encuentran hasta normal y suelen repetir este patrón. Se le llama el círculo o el ciclo de la violencia. Por ejemplo, una persona que sufrió violencia verbal en su infancia por parte de su mamá o de su papá puede llegar a replicar esa misma violencia en sus parejas, porque en su subconsciente ve que es normal. Este es el círculo de la violencia. Un ejemplo que no es de violencia verbal, sino más bien violencia física, fue visto en el caso de Drake Bell. Drake Bell era un actor de un programa para niños llamado Drake y Josh. Él fue abusado sexualmente por su coach de voz por años. Después de muchos años, Drake tuvo un juicio. Varias víctimas lo acusaron de ejercer violencia hacia ellas, que eran sus parejas, completando así el círculo de la violencia. Él estaba replicando algo que se le fue normalizado de niño. En 1979, una psicóloga, Lenore E. Walker, vio que existía un patrón llamado el ciclo de abuso. Ella propuso 3 fases. Primero está la fase de tensión, que da a la falta de comunicación y hace que aumente el conflicto. Después, como una bomba, explota, dando lugar al incidente, al acto de violencia, abuso verbal, emocional o físico. Después viene la reconciliación. El agresor puede pedir disculpas, inventar excusas, regalarle algo a la víctima. Y luego viene la calma. Llega la tranquilidad, vuelve la esperanza de que esta persona vaya a cambiar, hasta que llega nuevamente el momento de tensión. Y el ciclo se repite una y otra vez. Pero ¿cómo puedes identificar si lo que estás experimentando realmente se trata de violencia verbal y no de una discusión acalorada, en donde una persona puede llegar a soltar un insulto? Y sí, se está produciendo una agresión verbal, pero una situación puntual no implica que haya un patrón de violencia verbal. Para saber qué es violencia verbal se tiene que ver un patrón recurrente. O sea, esto es continuo. Los gritos, los insultos, las amenazas, las humillaciones son algo de cada día. Algunas señales de que te están violentando verbalmente son: te pueden manipular emocionalmente, diciéndote, ay, si me dejas me mato, me muero, descalificarte continuamente, y lo tapa diciendo que es para ayudarte. Te insulta en ámbito privado o público. Hay burlas, humillaciones, te habla como si fuera su esclavo. Esto es muy común en los matrimonios, en especial en la sociedad misógina en la que vivimos, donde el marido le habla a su esposa como si fuera su esclava, como si
todas estas tareas de la casa las tuviera que hacer por él y todavía se queja con ella porque no las hace bien. En algunos casos, el maltrato verbal también se disfraza de manipulación. Te responsabilizará por todo lo malo que le sucede en su vida, quitándose de la responsabilidad y te hace sentir mal. No dudará en acusarte, culparte de todas las malas cosas que le pasan en su vida. Le va a restar importancia a tus opiniones, a tus sentimientos. Te va a hacer sentir completamente insignificante. Esa persona no muestra empatía contigo, siempre minimizará tus problemas y tus quejas, negándose a abordar estos problemas que tienen entre los dos. Puedes hasta llegar a sentir que esta persona te trata como si fueras un objeto, que no te presta atención, no satisface tus necesidades emocionales, te ignora, haciéndote sentir como si no existieras. Hasta ahora hemos hablado de los insultos, los gritos, las palabras que cortan más profundo que un cuchillo, pero violencia verbal también se ve en los silencios. El silencio es un arma muy poderosa para causar profundas heridas. No hablarle a esa persona para hacerla sentir mal no soluciona el conflicto y es una forma de violencia verbal. La conocida ley del hielo. Y aunque el hielo y el fuego sean opuestos, el hielo también quema. Las consecuencias de la violencia verbal afectan no solo tu salud mental y emocional, sino también tu cerebro. Cuando siempre se desencadena en tu cerebro una respuesta de miedo repetidamente por el entorno hostil que te está generando tu agresor, se producen reacciones físicas y emocionales que pueden causar un trauma psicológico. Por ejemplo, aumenta la actividad de la amígdala. La amígdala es la responsable de hacer una reacción, le dicen fight or flight, que es cuando tú tienes miedo. Por instinto nosotros decidimos si vamos a pelear o a huir de la situación. Esta hiperactividad de la amígdala genera una tensión muscular, un estrés, lo cual va a tener repercusiones negativas sobre tu salud a largo plazo, desencadenando enfermedades que tienen un componente psicomático, porque estás en un estado de excitación nerviosa constante. El maltrato verbal también afecta tu autoestima, cómo piensas de ti mismo y cómo te sientes respecto a tu autoconcepto. Esto se debe a las conexiones neuronales que hace nuestro cerebro a medida que formamos una experiencia. Es como en Intensamente. Cada vez que tienes una experiencia, tu cerebro hace una conexión interna y genera creencias acerca de ti mismo. Si esas experiencias solo son abuso verbal o abuso de otro tipo, es difícil escapar de ellas. Estarán incrustadas en tu cerebro siempre. O sea, si estás alrededor de una persona que siempre te hace sentir que no vales nada, eventualmente se la vas a comprar y vas a creer que no vales nada. Lo que me lleva a cómo detener el maltrato verbal. Hay personas que no son conscientes del impacto de sus palabras. Entonces, para detener el maltrato verbal, un buen punto de partida sería hacerle notar a esa persona cuánto te dañan sus palabras y actitudes. Si esta persona realmente te quiere, va a hacer una introspección y va a cambiar. Hay una frase muy buena que dice: toda violencia es el resultado de personas engañándose a sí mismas para creer que su dolor es provocado por los demás, pensando que por tanto merecen ser castigadas. Lo importante es que esa persona reconozca que necesita ayuda para lidiar con sus conflictos y con cómo gestiona sus relaciones. Tiene que ser más asertivo. Como último recurso, si estas estrategias no funcionan, pues no siempre está en tu mano cambiar a las otras personas. Nos han vendido un cuento, en especial a nosotras las mujeres, de que nosotras tenemos el poder de cambiar a los demás. Estos son patrañas. No puedes cambiar a nadie. La gente solo va a cambiar si hace una introspección y si por voluntad propia desea cambiar. Pero tú no los puedes obligar a hacer eso, a llegar a ese cambio. No es como en La Bella y la Bestia, que la bella cambia de repente a la bestia. Eso no sucede. La gente cambia por decisión propia. Y si no están tomando esa decisión por ti, pues ahí no es. Tú siempre tienes el poder de marcharte. Siempre está la opción de alejarte de esa persona que te está haciendo daño.
Gracias por escuchar este podcast, Las Trampas de la Vida. No se te olvide suscribirte si me estás viendo desde YouTube, Spotify, Apple Podcasts o las otras plataformas en donde este podcast está disponible. Sígueme en mi Instagram, yo soy @lastrampas, _de_la_vida, en donde subo contenido más detallado. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por escucharme y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.